La voz del derecho se escucha en News Catal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer para mí poder platicar con ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, a través de sus dispositivos móviles, computadoras, pues de temas muy importantes de la mano de grandes invitados, recordando que este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez. Y pues si dijeron, ¿qué pasó con nosotros? Ya no hay programa, pues ¿qué creen? Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa y el día de hoy vamos a hablar pues de un tema muy relevante, muy interesante que tiene que ver con la importancia y el papel que tiene que desempeñar, estas competencias que tiene que desempeñar el abogado interno de una empresa, por ejemplo. Y esto es muy interesante porque pues vamos a hablar con un experto en la materia. Déjenme decirles que el maestro Norberto Aranzábal Rivera, quien hoy nos acompaña, pues es licenciado en Derecho por la UNAM, es puma de corazón, recorre en sus venas la sangre azul y oro, cuenta con una especialidad en Derecho Público por parte de la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en la Universidad de Yale sobre gobierno corporativo, fue fundador jurídico de Liverpool, y ocupando el cargo de director jurídico corporativo hasta su jubilación. Ya después de 40 años de servicio, este hombre, este profesor, pues obviamente tiene una destacada experiencia en el tema del derecho de empresa y pues hoy por hoy es abogado independiente de la Sociedad Aranzábal Rivera Abogados, quien es una firma especializada en asuntos relacionados con el derecho de la empresa y es prosecretario del Consejo de Administración de Liverpool. Ha sido profesor y es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Tecnológica Campus Toluca y profesor invitado en otras universidades como La Salle de Pachuca, la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac con temas relacionados a la empresa. Pues bien, querido maestro Norberto Aranzábal Rivera, sea bienvenido a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias a usted, maestro Juan. Desde luego a la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra alma mater. Muy honrado por estar con ustedes y poder conversar algo de lo que ha sido mi experiencia como abogado interno de una empresa. Creo que es importante repasar con los jóvenes o con los abogados ya formados cuáles son las principales funciones que realiza un abogado interno de una empresa. No hay que confundirlo con un abogado que presta servicios para una empresa. Aquí nos vamos a estar refiriendo al trabajo que desarrolla el abogado interno de la empresa, que es un mundo totalmente diferente al que se tiene cuando se trabaja en un despacho. No es ni más ni menos importante, simplemente es diferente y qué mejor oportunidad en este evento de poderles transmitir lo que ha sido mi experiencia durante tantos años. Excelente, maestro. Y sobre todo que toca un tema fundamental, creo que es muy interesante, sobre todo porque hay muchas personas que nos gusta el tema de las empresas o el derecho de empresa, y qué mejor conocerlo también, por qué no decirlo, muchos dedicarse con el maestro Norberto a ser abogados internos de la propia empresa, ¿no? Entonces es importante tener estos destacados puntos. Yo simplemente, maestro, soy Juan, maestro es usted y todos nuestros grandes invitados, yo aprendo de ustedes. Y pues vaya, seamos prácticos en esta charla, en esta buena plática, maestro, y vamos a comenzar con un tema. Me encantaría, antes que todo, que nos pudiera platicar esta diferencia que hay, como bien la señalaba usted, entre el abogado de empresa, llámese en estricto sentido, el que labora, el que conoce el interior de una empresa, y aquellos abogados que prestan servicios a una empresa, pero que son externos. ¿Qué diferencia habría, maestro? Pues básicamente el ámbito laboral en el que se desempeña. El abogado interno de la empresa debe de desarrollar una serie de competencias adicionales a lo que es la rama del derecho, con un nivel de exigencia también muy alto, porque se le va a preguntar o está expuesto a que se le pueda preguntar en cualquier momento de cualquier materia del derecho. Ya sabemos que él puede decir y tiene obligación de decir no ser experto en algo específico, pero en general al abogado interno se le pregunta en todo momento, en cualquier circunstancia,
de cualquier rama del derecho que se circunscriba a la actividad propia de la empresa, desde luego. Esa es que tiene que ser un abogado muy preparado como abogado generalista. Ya sé que me van a decir muchos de nuestros televidentes que el generalista, el abogado generalista, no debe de ser así porque no es correcto. Pero el abogado interno no puede salirse de la figura de ser generalista, de saber de penal, de civil, de administrativo, de mercantil, de fiscal, de laboral, no se diga. Estar lo suficientemente actualizado en todo momento para poder atender y visualizar la problemática jurídica de su empresa. Ya otro papel desempeña el abogado externo que ya lo contratamos, ya lo contrata la empresa para desarrollar una actividad especializada para la materia en la cual está prestando sus servicios o para el cual va a ser contratado. Pero, volviendo un poquito a la pregunta, maestro Negrete, el abogado interno tiene fundamentalmente que conocer y tener una serie de capacidades adicionales, como vamos a ver más adelante, a las del abogado externo. ¿Por qué? Porque su actividad es muy circunscrita a un ámbito muy diferente al que se tiene, por ejemplo, en un despacho en donde va a estar tratando todo el tiempo con abogados. Aquí, en una empresa, va a estar tratando con personas de distintas ramas o conocimientos, contadores, ingenieros, administradores, economistas, personas que no tienen ninguna carrera, pero tienen tanta o más experiencia en una rama especializada de la vida profesional, que son expertos verdaderamente. Así, ahí el abogado tiene que trabajar en compaginación y tener esa habilidad y capacidad de saberse, hacerse presente con conocimientos, con liderazgo y con, sobre todo, con autoridad profesional y moral para que sea considerado un ente importante dentro de la corporación. Lo que yo me propongo con estas charlas es tratar de matar ese paradigma de que el abogado es el mal necesario, que todo iba muy bien hasta que llegó en manos del abogado el contrato y ahí se atoró. No, no, el abogado tiene que cambiar ese paradigma, tiene que sobresalir y tiene que levantar la mano y decir, aquí estamos para ser contribuyentes al logro del objetivo de la empresa. Y para eso tiene que desarrollar una serie de competencias que vamos a ver. Excelente, y lo dice muy bien, maestro. Por eso Perdón, adelante, continúe. No, por eso básicamente su diferencia es que pues sí van a trabajar con códigos los abogados, pero el ámbito laboral, lo que va a hacer la diferencia es la mentalidad del abogado interno. El abogado tiene que tener una mente más abierta, más administrativa, más de objetivos concretos y precisos, no tanto de un juicio, sino saber organizar un departamento jurídico para que pueda ser eficiente a la empresa para la que trabaja. Excelente, maestro. Y realmente, como lo decía, creo que nos queda muy claro, sobre todo esta parte de que el abogado de empresa tiene que conocer forzosamente de otras ramas del derecho, no casarse con una sola. ¿Por qué? Porque la empresa, comunidad económica que es dinámica y son muchas aristas en las que se ven incursionada y pues el abogado interno de la empresa las tiene que conocer para saber guiarla, saber protegerla y saber, pues obviamente, sacar avante los temas jurídicos. Ya que me gustaría preguntarle posteriormente, maestro Norberto, ¿cuáles serían los aspectos de la empresa que debe saber todo abogado en general, por así decirlo? El abogado general que presta un servicio en una empresa, creo yo que debe de desarrollar una actividad consistente en que debe conocer a su empresa. ¿A qué se dedica la empresa para la cual va a prestar el servicio? ¿Es una empresa fabricante? ¿Es una empresa prestadora de servicios? ¿Es una empresa manufacturera? ¿Es una empresa especializada en telecomunicaciones? ¿Cuál es la actividad fundamental que realiza la empresa? Y ahí el abogado interno y también el externo tienen que conocer, bajarse de sus códigos legales, de sus expedientes judiciales, bajarse y conocer la empresa, conocer sus bodegas, conocer cómo hace lo que hace, cómo presta sus servicios, a quién va dirigido, qué mercado tiene por encima la empresa. Tiene que conocer el entorno de la empresa para conocer cuáles son las actividades que realiza, cuáles son sus objetivos y conocer su marco legal. Tiene que conocer el marco legal de la empresa completito y eso lo
lo mete en el ramo administrativo, corporativo, contencioso, consultivo. Y ahí está la actividad del abogado. Cualquier actividad de la empresa puede quedar solo en esas 4 ramas. Porque si decimos contencioso, sabemos que puede ser en penal, en civil, en laboral, en mercantil. Si decimos corporativo, todas las estructuras, y vamos a meternos a la rama mercantil o al derecho administrativo. ¿Bien? Tiene que conocer a su empresa perfectamente para saber cómo va a prestar mejor un servicio profesional. Y cuando conoce el abogado a la empresa, qué es lo que hace y cómo lo hace, ahí va a visualizar cuáles son sus necesidades jurídicas, su marco legal y cómo puede ese abogado meterse en este barco que conduce al objetivo general de la empresa. El abogado no debe de quedarse atrás y esperar solo el juicio, que lo llamen cuando hay un juicio. El abogado interno en una empresa debe de ir por los asuntos para atenderlos con oportunidad y evitar los conflictos, porque ya veremos que las empresas, queramos o no, son enemigos de los conflictos. Los tienen cuando ya les queda de otra, pero generalmente son enemigos de los conflictos. Y por eso el abogado debe de ser un contribuyente al logro del objetivo general de la empresa, conociendo a la empresa precisamente para poder determinar sobre qué rama del derecho tiene que trabajar. Maestro, por ejemplo, en el entorno del abogado dentro de la empresa, ¿con qué se va a encontrar el abogado cuando llega a una empresa? ¿Qué es con lo que se encuentra, lo primero y todo lo que suscita después? Lo primero que se va a encontrar es que va a ver que está en medio de una serie de divisiones que tienen las empresas. Esas divisiones tienen titulares y esos titulares pertenecen a profesiones muy distintas a las del ramo del derecho. Entonces, se va a encontrar que está dentro de un campo del conocimiento que no nada más es de abogados. Es un conocimiento técnico, administrativo, económico, contable, numérico, financiero. Él tiene que conocer cuáles son las distintas divisiones que componen la empresa para la cual trabaja. ¿Quiénes son los titulares de cada una de esas divisiones? E ir y buscar la forma de entrevistarse con cada una de esas divisiones, porque muy seguramente todas esas divisiones tienen un campo jurídico que desarrollar y hay que investigar exactamente cómo lo llevan, cómo lo están llevando y en qué se puede mejorar para contribuir a lo que hace la empresa. Es fundamental que el abogado tenga esa empatía, esa facilidad de compaginar, de comunicar con las distintas divisiones que pertenecen a profesionistas también diferentes a él. Vaya que este punto me llama mucho la atención y si me lo permite, usted que fue un abogado pues de una empresa realmente muy reconocida, muy importante, una de las preguntas que a veces uno se hace es la dirección jurídica o la dirección general jurídica de la empresa. ¿A qué se debe dedicar esta dirección general jurídica, maestro? Es decir, sí ve algunas ramas o muchas ramas del derecho, como lo decíamos al inicio, pero sobre todo en qué va enfocado, en qué se tiene que enfocar ese director jurídico de la empresa y sobre todo si esta dirección jurídica también crea a su vez áreas dentro de esta dirección que se encarguen de algunos asuntos como tal de la empresa, ya sea para ver contratos, o otra para ver cuestiones litigiosas, o otra para ver cuestiones, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Decíamos al principio de la charla, Juan, que el abogado tiene que conocer las distintas divisiones de su empresa. Precisamente, dentro de esas divisiones de la empresa tiene que conocer la jurídica y ver cuál es y cómo está conformado el área jurídica, suponiendo que llegue a trabajar en una empresa que ya el jurídico está conformado y él llega a ocuparlo. No necesariamente como titular del departamento jurídico, puede llegar como abogado del staff del jurídico. Tiene que conocer qué hace el jurídico de su empresa. Para eso tiene que clasificar muy bien. Una vez que ya conoció a la empresa desde sus distintas divisiones, lo aconsejable es que se siente también dentro de su jurídico a ver cómo está organizado, cómo trabaja ese jurídico. Porque ya conoce su marco legal, ya conoce sus divisiones. Ahora va a ver específicamente dentro de su área jurídica
qué asuntos contenciosos, administrativos o corporativos tiene la empresa para adentrarse, hacer un inventario, hacer una auditoría y conocer cada uno de esos asuntos. Para eso creo yo que es necesario hacer una aclaración, Juan. Yo visualizo que hay tres tipos de abogados internos de empresa. Uno primero de ellos que yo clasifico como A es aquel abogado que llega a un jurídico y depende al 100% de los externos. Eso no es bueno y malo, así es el jurídico de la empresa. Así ha decidido la dirección general o su consejo de administración que funcione su jurídico. Entonces, ese abogado puede llegar a tener muy poco personal, porque básicamente todo el trabajo se lo realiza el abogado externo. Depende al 100% del abogado externo. Entonces, su labor es muy importante también porque tiene la obligación de identificar dónde está cada uno de esos abogados, qué asuntos tiene asignados, conocerlo desde luego y tratar de clasificarlos para ver el estatus que guarda cada asunto. Es muy importante para el abogado interno tener lo que se conoce como el expediente paralelo. ¿A qué me refiero con esto, Juan? Conozco el asunto que le encomendé a un abogado o que le han encomendado de tiempo atrás a un abogado. Yo como abogado interno tengo la obligación de tener un expediente paralelo, igualito a como lo tiene mi despacho externo, lo debo de tener en mi oficina. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de cualquier circunstancia. Ya no hablemos de ninguna clase de otro problema. Desde un fallecimiento repentino, una enfermedad, se va el titular del despacho o el titular del despacho nos dice ya no te puedo llevar esos asuntos, mira ya estoy en mi época de retiro y ya voy a cerrar mi despacho, así es que, ¿y cómo llevaba el asunto? ¿En qué etapa iba el asunto? ¿Cómo iba el asunto? Nada hay más feo para un abogado, nada hay más incómodo para un abogado que el director general lo mande llamar y le diga, ¿cómo va el asunto fulanito de tal que desde hace 8 años tenemos en la Junta de Conciliación y Arbitraje número tal? Pues déjeme y le pregunto al abogado externo. Bueno, si tiene poco tiempo de estar trabajando el abogado interno, pues es aceptable esa respuesta. Lo que no es aceptable es que si ya tiene un determinado tiempo, no sepa cómo va ese asunto, no sepa opinar de ese asunto. Aunque no sea experto en derecho laboral, tiene la obligación de conocer esa parte del asunto precisamente para explicarle a su director general cómo va el asunto y para ver si están siendo atendidos adecuadamente o no lo están siendo atendidos, para que no haya la consecuente queja del área de contabilidad. Nada más conocemos de ese abogado sus recibos de honorarios mensuales o su iguala mensual, pero no tenemos noticias de cómo va el asunto. Debe tener un expediente paralelo. Es muy importante que exista ese expediente paralelo, que exista primeramente una auditoría de todos y cada uno de los asuntos que quiere ese abogado y saberlo manejar, controlar en el buen sentido de la palabra para que no haya sorpresas el día de mañana, porque ¿a qué nos debemos? Nos debemos a nuestro cliente y nuestro cliente después de nosotros mucho. Un segundo tipo de abogados sería el abogado A, que depende totalmente del sistema. Un segundo tipo de abogados que yo clasifico como doble A es que hay determinados asuntos que sí llevan en esa área jurídica interna de la empresa y otros que mandan al abogado externo o abogados externos. De igual manera, hay que con los abogados externos, como ya mencionamos, debe tener una auditoría muy precisa para saber el estatus de cada asunto. Y internamente también muy preciso el asunto y el alcance de lo que está manejando para que no por razones de tiempo, porque también es otra de las cuestiones de las que vamos a hablar, los abogados internos están sujetos a una premura de tiempo muy estricta para que pueda atender adecuadamente el asunto o poder decir, no, no lo llevamos internamente, mejor lo llevamos externamente y lo controlamos mejor, o sí lo llevamos internamente porque tenemos la experiencia y mejor nos apoyamos del externo para una asesoría. Es un trabajo en equipo entre los abogados externos y los abogados internos. Ese sería el abogado doble A que tiene de las dos partes, asuntos que lleva por sí mismo y asuntos que manda al abogado externo. Y el abogado AAA ya es un abogado que tiene una división jurídica muy importante en donde podemos encontrar el área de contratos, el área de litigio, el área de responsabilidad penal, el área de compliance, en fin, el área hasta de comunicación social de la empresa. Ya tiene una serie de divisiones dentro del área jurídica, ya es un área jurídica grande.
conformada con el tiempo, tiene muchos abogados, tiene mucho personal, tiene pasantes, tiene abogados recién egresados, ya lleva quizá la mayoría de los asuntos de manera interna y se apoya del externo para asuntos muy específicamente. Pero ese abogado triple A ya es un abogado que tiene la facultad de designar al despacho, al que más le convenga, seguramente acude al consejo ya como secretario del consejo, o sea, está más involucrado, ya es un abogado general de la empresa y tiene que tener un conocimiento general de la actividad legal de la empresa, desde luego, si no, va a quedar muy mal visto que se le pregunte y no pueda contestar. Eso es muy mal visto, eso es un punto menos al abogado que por no estudiar sus asuntos no sabe responder. Eso es un tema. Entonces, son los tres tipos de abogados. No son, todos realizan, en mi opinión, manejan asuntos muy importantes. A mí me tocó ser los tres A, yo llegué como A, doble A, hasta tratar de buscar un lugar, pero con trabajo, con tesón, con liderazgo, con autoridad, pero con autoridad moral del conocimiento, que lo vean al abogado como una persona a la que pueden acudir porque van a encontrar siempre una palabra de aliento, van a encontrar una puerta de salida, van a encontrar una propuesta de acuerdo, de arreglo con la contraparte, o cómo evitar una controversia, o cómo terminarla. Es muy importante, cualquiera de los tres tipos de abogados que me refiero, deben de tener esa capacidad de saber negociar adecuadamente los asuntos para el beneficio de la empresa. Así los clasifico yo Juan, para poder entender cómo debe de trabajar tu área jurídica. ¿Qué clase de abogado soy? Empiezo como A, soy doble A, llego a un área de triple A. Bueno, ¿cómo me debo de desempeñar de acuerdo con el de personal con el que cuento y la evaluación justa y correcta que tengo que hacer para que entonces sí podamos avanzar en la atención de los asuntos legales de la empresa? No, y vaya que es una muy didáctica clasificación, maestro Norberto, para que nos quede más claro. Ahora, otra pregunta que sobre todo surge mucho es, ¿por qué razón, cuando hablamos que existen abogados de empresa, abogados internos de una empresa, las empresas se apoyan o buscan abogados externos para algunas cosas? ¿Por qué ocurre este fenómeno, maestro Norberto? Bueno, porque son trabajos complementarios. O sea, no hay abogados internos para suprimir a los abogados externos. Esa no es la función. Es muy difícil encontrar una división jurídica de una empresa, por grande que sea en México, por grandísima que sea, que no tenga abogados externos. Lo que cambia es la forma en que los controlan o los atienden los asuntos. El abogado externo es un complemento, contribuye de manera muy amplia, pero sobre todo con sus conocimientos especializados. Y sobre todo también, de manera muy importante, la forma del tiempo que puede disponer para un determinado asunto. Todos sabemos, por ejemplo, que un asunto de carácter penal lleva mucho tiempo. Hay que hacer visitas a las áreas de los ministerios públicos, o si ya está la carpeta de investigación en la parte judicial, ya está judicializada la carpeta. Bueno, implica muchas horas de traslado, mucho tiempo. Sabemos a qué horas empiezan las audiencias, no a qué horas terminan. Sería muy difícil que el área jurídica de una empresa se dedicara a atender esa parte penal, porque tendría que suprimir o tener muchísimos abogados y no poderlos atender adecuadamente los otros muchos asuntos que tienen las empresas. Por eso se acude a los abogados externos, primeramente por su especialidad. Y en su especialidad comprende la experiencia y capacidad que tiene en el desarrollo y atención de un determinado asunto. Por ejemplo, una materia muy especializada que es difícil pensar que se cuente con ella dentro de una empresa es de competencia económica. Sería muy difícil pensar que tenemos en una empresa un área de competencia económica, porque no todos los días hay actividades de competencia económica o cosas que vayan a hacerse ante la comisión. Generalmente son despachos especializados a los que se les encomienda por la adquisición o la fusión o la escisión de grandes corporaciones, que se requiere pasar por las anuencias de la Comisión de Competencia Económica. Entonces, sería muy difícil pensar
que un área jurídica de una empresa tenga un área especializada de competencia económica. Puede tenerla para algunas partes hasta ciertos puntos, pero ya ir a elaborar los documentos, a prepararlos, a presentarlos a competencia económica, ya implica una especialización diferente y muy precisa. La rama penal es otra que yo visualizo también como muy especializada. Entonces, y si ya hay asuntos que conviene sacarlos de las paredes de las empresas para que no haya esa contaminación de información, sobre todo los asuntos de carácter penal, ya sea como empresa denunciada o como denunciante, porque ahora recordemos que las personas morales están sujetas a los procesos penales ya como personas morales. Entonces, hay asuntos muy importantes, muy interesantes que hay que saber manejar con abogados externos. Excelente, maestro Norberto. Y por ejemplo, podríamos decir que un abogado de empresa tiene clientes, es decir, puede tener clientes o quiénes son sus clientes. Yo creo, Juan, y el público que nos esté, amablemente nos esté viendo, yo creo que el abogado interno sí tiene clientes. Y sus clientes son cada una de las divisiones que tiene una empresa. Mira, la empresa por pequeña que vayas, ¿qué vas a encontrar? Va a tener un área de contabilidad, un área de pagos a proveedores, un área de compras, un área de auditoría, un área de recursos humanos. Ya llevamos 5. ¿Qué empresa no tiene esas áreas? Necesariamente las tiene. Ya es muy sofisticada, publicidad, mercadotecnia, hasta de comunicación social, que ahora es muy importante. Esos son los clientes del abogado interno. Eso. Cada una de esas divisiones son sus clientes. ¿Cuál es el chiste? Que las conozca cómo está organizada esa división, vaya a ella, se entreviste con los titulares y vea y pueda visualizar cuál es la actividad jurídica en la que está inmersa cada división. Y de esa revisión que puede hacer de la actividad jurídica, puede visualizar también cuál es el área de oportunidad para prestar un mejor servicio. Mira, en las empresas grandes, ¿a qué se está expuesto muchas veces si no tienes adecuada comunicación? Que te llegue de la noche a la mañana una solicitud de revisión de un contrato con el problema que se quiere firmar hoy en la tarde. ¿Cómo que se quiere firmar hoy en la tarde el contrato? Es un contrato de 89 hojas. Muy bien. Y si por curiosidad preguntas, ¿y cuánto tiempo tienen con este proyecto? 4 meses. ¿Y por qué hasta ahorita? Es que no era seguro que lo lleváramos, no los había decidido la dirección general, estábamos viendo distintos proveedores, no estábamos completamente convencidos y por eso, pero ya, este es el bueno. Bueno, eso no lo vamos a evitar, Juan. Así trabajan las empresas de la noche a la mañana. Lo que sí podemos hacer es que no nos vuelva a pasar, porque si conozco esa división de donde pueden provenir esos contratos, si los conozco, me vinculo con ellos y puedo conocer sus necesidades legales a tiempo y me permita atender a tiempo, no a nivel bomberazo. Así lo visualizo yo. No, y es justo porque exactamente hay que evitar cualquier bomberazo previendo los existentes o lo que puede llegar a pasar. Creo que está muy bien dicho esa parte, maestro Norberto. Ahora, otra pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles son las recomendaciones más prácticas para que planeen su trabajo los abogados internos de la empresa? Bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante y que cuesta mucho, al menos a mí me costó mucho trabajo visualizarla dentro de la empresa, porque estaba yo siempre inmerso a una lluvia de cosas y de actividades todos los días que no me permitía planificar. Hasta que tuvimos que poner un espacio, un alto en el camino, es decir, tenemos que planificar nuestro trabajo a través de las necesidades legales de los clientes. Entonces tenemos que planificar nuestro trabajo y saber qué hacer todos los días con el trabajo. Entonces tenemos que tener muy claro de cada división, de cada asunto, cuál es el objetivo que perseguimos. Entendiendo por objetivo qué se quiere y para qué. Se requiere atender este asunto laboral, inevitablemente porque fuimos demandados.
¿Tiene o no razón lo que nos están demandando? No tiene razón, contamos con todos los elementos, proponemos de inmediato un acuerdo, un arreglo para que no crezca el problema, o definitivamente nos tenemos que defender porque no tiene absolutamente razón el empleado y está queriendo cometer una injusticia para con la empresa. Bueno, tenemos un objetivo, tenemos una meta. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo tenemos que alcanzar esa meta? Yo creo que hoy en día a ninguna empresa le interesa le interesa saber que tiene muchos juicios por los salarios caídos y todos los problemas y las contaminaciones inadecuadas que se dan dentro del mismo personal. Entonces tenemos que primero tener los objetivos claros de cada uno de los asuntos que tenemos encomendados, las metas que buscamos perseguir, y de ahí bajar a las estrategias, que es identificar todas las acciones que tenemos que desarrollar para alcanzar los objetivos, hacer el plan de trabajo, poner fecha específica de seguimiento y las acciones correspondientes para poder trabajar adecuadamente. O sea, planificar, sí darnos el tiempo de planificación de los asuntos, porque si no, vamos a tener un colapso en la cantidad de asuntos que nos llegan ya cuando se trata de una empresa mediana o grande, o ahorita que tiene mucho trabajo. Afortunadamente, estos males de la pandemia también ha dejado muy en claro que el trabajo del abogado es muy importante y creo que debe de tener mucho trabajo y mucha actividad. Qué bueno por ese lado. Y cumplir. Planificar su trabajo adecuadamente. Gracias, gracias. Para poder, de lo que nos decía, para que el abogado de empresa planifique pues sus tareas diarias, sus actividades para un mejor rendimiento, esto es que también permite que fluyan más los clientes o las áreas de la empresa porque está todo más organizado, es decir, el abogado tiene un papel importante. Además, maestro, que hay que ser muy ciertos en algo, que yo supongo que también como en las empresas, cuando surge un problema o alguna duda de todas las áreas, ¿a quién buscan preguntarle? Al abogado de la empresa, ¿no? Para que se lo aclare. Por eso es muy importante que el abogado de la empresa se vaya haciendo presente con cada una de las divisiones para que no sea un desconocido al cual se acude cuando se tiene un problema, sino que se acostumbre la gente que se puede acudir a él antes de que nazca el problema o para preverlo. Mira, Juan, en mi experiencia te voy a decir lo que me pasó muchas veces. O les decía yo a los públicos en los que he tenido también la oportunidad de platicar con ellos. Atrás de un gran juicio que ocupa los encabezados de los periódicos, los despachos fulanito y sutanito entran en conflicto porque tienen cada uno de ellos a sus importantísimos clientes, despachos costosísimos, donde cuesta la hora de servicio, quién sabe cuántos cientos de miles de pesos. Bueno, siempre les digo, atrás de ese gran juicio, ¿saben qué hay? ¿Saben qué hay? Probablemente un contrato mal redactado, un contrato hecho al aventón, un contrato sin revisar, un contrato en el que se confió que seguramente esto no va a pasar. Hay un mal documento. Hay un mal documento, es la fuente generadora de los conflictos. Muchas veces, Juan, son malos documentos. Y del mal documento, que haya participado el abogado externo, no debemos sentirnos los abogados internos quienes hayamos sido o somos abogados internos entonces, ajenos y decirle al director, no, fue Perenganito quien lo hizo. No. El abogado interno tiene una enorme responsabilidad ética y profesional de saberle advertir a su director general los riesgos que está corriendo, verdaderos, actuales, precisos, concretos, sin exageraciones, no con ánimo de que no se haga el negocio, que se conozca el riesgo. Yo le decía al siempre formidable equipo con el que me tocó trabajar en la empresa para la que trabajé mucho tiempo, miren señores, no quiero que por favor el director general, cuando surja el problema, voltee y me diga, ah caray, no me platicaste que estaba tan duro el problema, de haberlo sabido no lo firmo el documento. No. No quiero que me diga el director que yo no le advertí, que yo no le señalé. Es una obligación. Miren, ¿qué hacen, por ejemplo, los despachos de auditoría interna y externa? Te ponen las salvedades. Usted así está registrando las cuentas de cobranza o así está registrando estas deducciones. Bueno, yo pongo esta salvedad.
que el despacho externo no está de acuerdo con esa forma por las implicaciones legales, contables que puede tener esa forma de hacer las cosas. Bueno, sin caer, repito, en exageraciones, que el abogado no se convierta en el tapón, sí saber indicar en su momento oportuno los riesgos que está corriendo la empresa por haber hecho un contrato incompleto, por haber hecho un contrato en que todo lo manda a los anexos, y todo esto estará detallado en el anexo 1 y esto en el anexo 2, y luego buscamos los anexos 2 y los encontramos que ni se firmaron, Juan, porque estos quedaron en manos de las áreas técnicas, ya el abogado no le dio seguimiento, firmó el contrato principal y resulta que en los anexos vienen los aspectos más importantes del acuerdo y no se cuenta con ellos. Por eso el trabajo del abogado debe ser de marca personal de sus asuntos y no puede tener como excusa el que se lo encomendaron a un despacho y así lo mandó. No. Mucho respeto tengo por los abogados externos, tengo excelentes amigos abogados, todos que son muy buenos, pero sí también hay que cuidar que su trabajo lo desarrollen correctamente porque pueden tener una óptica diferente, pueden no conocer el detalle del asunto tanto como lo conoce el abogado interno que estuvo en las juntas desde que se planificó un nuevo programa de cómputo que son complejísimos, para que ese programa de cómputo haga tal o cual información de las tarjetas de crédito de la empresa. Híjole. Y cuando falla, no porque lo hizo el abogado externo, se excusa el abogado interno de hacerlo. Yo no lo recomendaría. Si queremos ser considerados y valorados como personas serias y responsables, sí tenemos la enorme responsabilidad de saberle advertir en todo momento a nuestro director general, a nuestro jefe, a quien sea cabeza. Que no vaya a pasar como una anécdota muy breve, Juan, que me dio mucha risa, pero además me dio coraje. Me estaba platicando un amigo de otra empresa que tuvieron un asunto muy importante y le advertían al jefe que era el titular del área jurídica, que no se hiciera así el documento porque tenía ese tal o cual problema. Y resulta que se firmó así porque así lo impuso el jefe. Bueno, muy bien. Tiempo después estalla el problema y cuando los abogados internos le dicen al subdirector, te lo habíamos advertido, me lo advirtieron, sí, me debieron haber insistido más aunque me enojara. Óyeme, espérame tantito, ¿cómo? Hoy en día, con los mecanismos actuales y modernos, hay que ser defensivos y saberse cuidar, como en el fútbol americano. Saber trabajar con la defensiva cuando el quarterback ya hizo los primeros pases. La defensiva. Los señalamientos y advertencias a través de los correos electrónicos o de los WhatsApp o dejar la constancia, hoy electrónica, que es muy fácil, de los riesgos que se corren por tal o cual circunstancia en un documento. Porque esos son las semillas de lo que el día de mañana, hay un gran juicio costosísimo para las empresas. Siempre, casi siempre hay un documento mal hecho. Y eso es una responsabilidad del abogado interno. Aun cuando se lo haya encomendado al externo, hay que revisarle su documento. No porque lo haga mal, sino porque quizá no tenga todos los detalles que el abogado interno sí conoce y no los conoce así el abogado externo porque no los ve con esa amplitud. Así es, maestro. Ahora me encantaría hacer una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué le recomendaría? ¿Qué debe saber, pues, aquel joven abogado que quiere trabajar en una empresa y va a ir a pedir trabajo o le van a hacer una entrevista? ¿Qué debe de saber ese abogado para poder ser competente para trabajar en esa empresa? Debe estar consciente que no va a ser un abogado especializado en una determinada rama. Debe estar consciente de esa situación. Debe estar consciente que va a trabajar con distintas ramas del derecho. Hay algunos abogados que no les gusta hacer. A mí me tocó conocer muchos compañeros que me dijeron, mira, yo me voy porque aquí no, yo quiero dedicarme a ser notario. Bueno, y me voy a meter a trabajar en una notaría. Aquí no puedo estar viendo de penal, de civil, de mercantil, porque no estoy trabajando en lo que busco. Debe estar consciente que es fascinante el trabajo de una empresa por la capacidad de conocer, la amplitud de conocimientos que puede llegar a tener. Muy amplios los conocimientos. Pero debe estar consciente que debe de ser muy estudioso del derecho en sus distintas ramas y estar muy actualizado. Entonces,
tiene que estar al 100 de derecho. Pero ¿qué más debe saber el abogado? Ahí viene lo bueno, Juan. A ver qué les parece. Miren, debe saber, parece que es muy sencillo, pero salvo expertos como tú, Juan, todos sabemos que hablar en público cuesta trabajo. A ti se te da naturalmente y te felicito porque te vengo observando de tiempo. Disfrutas con hablar en público. Tienes esa gran capacidad. Pero también yo volteé. ¿Cuántas horas le has dedicado a prepararte para saber hablar bien en público? No me contestes, Juan, seguramente muchas horas. Se te da, se tiene la verdad. Pero atrás de ti hay un gran trabajo, hay un gran, es como el coreback. ¿Cuántos pases tuvo que lanzar para atinarle, verdad? Para que llegue al receptor adecuadamente. ¿Cuántas horas de trabajo hay? Muchas. Saber hablar en público. Increíble cómo se ha perdido la capacidad de redactar. Es inaceptable que un abogado no sepa redactar. Clarito, concreto y sencillo. Así lo piden los directores generales, los memorandos. Claritos, concretos y sencillos. No pueden ni tienen tiempo de leer 25 hojas, muy valiosas quizá para un trabajo de introducción de tesis, lo que tú quieras, pero no son para el director general. Tiene que ser clarito. Lo único que nos vamos a hacer es la fama de que somos muy enredosos y nos van a dar la vuelta. No. Saber redactar es impresionante, que es muy complejo. Yo le digo a los jóvenes, oigan, y se lo dije en su momento a mis hijos, oigan, es muy fácil. Vamos a leer una noticia del periódico. Vamos a leer la que quiera. Un resumen de lo que ustedes quieran. Muy bien, ahora cerramos el periódico. Ahora expónmela. ¿De qué se trató la noticia? Dímela en cortito. Ahora escríbemela, si me la tienes que poner por escrito. Y es una forma de practicar redacción, es una forma de practicar expresión oral y es una forma de practicar redacción. Es muy importante que los abogados conozcan eso, que sepan de tecnología. Sí, muy bien manejar la computadora, saber hacer un documento en Excel, en PowerPoint, en Word, saber consultar, saber entrar al Google. Sí, sabemos, los jóvenes es muy natural eso. Para un hombre de tu generación, Juan, pues ya naciste en esa era, no es problema. Pero para los que no les den la vuelta. Tenemos que aprenderla, tenemos que estar o nos vamos a quedar atrás. Tenemos que saber de tecnología y entender números, Juan. Es muy importante. Tú como académico que eres, te darás cuenta que los programas, por ejemplo, de la UNAM, la Facultad de Derecho, incluyen materias que tienen que ver con números, que tienen que ver con las matemáticas, que tienen que ver con la economía, con las finanzas, entender qué es un estado financiero, un estado de resultados. Sí es importante saber y entender un estado de contabilidad, entender de números. Las empresas se manejan por números, sus resultados se reflejan en números. La forma de saber si una empresa está bien o está mal son por sus números. Entonces el abogado debe de entender números. No se estudió derecho para eludir los números. Eso es una gran mentira, no es cierto. Los números acompañan a los abogados. Hay que recepcionarlos. Hay muchas escuelas que dan cursos especializados. Ahora hasta en línea los hay. No hay que darle la vuelta a los números. Y yo considero un factor muy importante, Juan, muy importante también, el que sepan otro idioma, el que sepan inglés. Es fundamental. Es fundamental para ser competitivo, para estar dentro de una actividad dentro de la empresa, es que tienes que saber el idioma inglés. Ya si aprendes otro idioma también, qué bueno, el francés, el mandarín, lo que tú quieras, mira, pero con el inglés tienes más que resuelto un 95% de tu situación. Porque así tengas que tratar a un cliente japonés o chinito, seguramente te vas a poder comunicar en inglés, porque también él tuvo que aprender inglés. Es fundamental el idioma. Esas son cosas que yo veo desde mi ámbito de competencia fundamental en la empresa. Saber hablar, saber escribir, conocer su tecnología, entender de números y conocer y hablar el idioma inglés es fundamental. Y también hay otros aspectos que yo veo que del abogado se espera, el abogado interno. ¿Qué se espera de un abogado? Que siempre sea una persona serena, práctica, que siempre tenga opciones, planes de salida, prácticas, no necesariamente de litigio,
Ser muy cuidadoso en los gastos, es fundamental ser cuidadoso en los gastos, cuidar los gastos de la empresa, no porque nos den un recibo o una factura y que todo es deducible, no, no, no. El flujo de efectivo, cuidar el flujo de efectivo es muy importante, tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de los gastos, el saber controlar el daño y saber explicar qué pasó, por qué pasó y cuál es el plan de solución. Un abogado siempre tiene que llevar un plan de solución. Si no lo lleva, si no lo va. Y eso en el mundo debe ser además previsor, ordenado, disciplinado, con todos sus expedientes al día, todo bien. Eso te va dando un prestigio personal dentro de la empresa, que te van a dejar de ver como el mal necesario, te van a dejar de ver como la persona a la que se le busca únicamente cuando hay conflictos. Te van a empezar a invitar a las juntas, a las grandes juntas de inicio de los proyectos de la empresa, para que te diga el director general, mira, siéntate abogado, escucha, ay, si ves algo que tenga que ver con tu ramo, nos vas diciendo, pero si no, ya esté enterado. Qué satisfactorio es cuando se ha ganado uno la confianza de su director general o de su jefe inmediato o de su gerente general y que te digan, te invité, aunque no está directamente relacionado todavía contigo, pero me interesa que estés interiorizado, que vayas conociendo este proyecto por si se ofrece y si hay algo jurídico, nos puedas ir señalando o te vayas preparando cómo atenderlo. Eso es el abogado que se necesita hoy en día, es el que busca la empresa, el que sea una persona que pueda hacer práctica y que contribuye al logro del objetivo. No olvidemos que las empresas tienen objetivos por alcanzar. Ser el número uno en la venta de pastas de dientes, ser el número uno en jabones, bueno, ser el número uno, bueno, todo eso tiene una implicación legal, tiene que ver con marcas, tiene que ver con químicos, tiene que ver con permisos. Ahí está el abogado. En todas las divisiones puede tener presencia el abogado y es conveniente para que no lo agarren de último momento, perdón la palabra agarren, lo tomen de último momento como mal necesario o lo consideren como el tapón del asunto de cuando iban muy bien las cosas. Así es, maestro. Y vaya que son recomendaciones muy puntuales. Hijo, y que yo creo que más que puntuales, además obligatorias para las personas que les apasiona o que nos apasiona el tema del derecho empresarial o el derecho de la empresa y que alguna vez hemos planteado o hemos querido estar inmiscuidos en la empresa, pues creo que es un tema muy, muy, muy importante el que nos habla el maestro Norberto Aranzábal el día de hoy y sobre todo que nos da muchas pautas para ello. Pues querido maestro, ya se nos está terminando el tiempo de este bonito programa. Para seguir platicando, me gustaría preguntarle cuál sería su conclusión final para cerrar este programa. Que no pierda el abogado la oportunidad dentro de su formación profesional de trabajar dentro de una empresa si le es posible. Creo que va a salir con una panorámica muy amplia que le va a permitir, si el día de mañana se incorpora a una firma de abogados o pone su propio despacho, a tener una idea muy importante de esa rama empresarial fundamental, porque le va a permitir también adquirir una serie de disciplinas adicionales a la rama del derecho que se necesitan también para implementarlas dentro de su despacho o en el despacho que trabaje. Yo creo que no debe perder la oportunidad de trabajar, si puede, en una empresa, aunque sea un poco de tiempo, para tomar experiencia necesaria. Excelente. Yo lo recomendaría muy ampliamente. Muy buena recomendación y muy buena conclusión, maestro Norberto. Agradecemos mucho su tiempo, agradecemos siempre que tenga bien compartir pues, su experiencia y estos conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años con la comunidad universitaria, con los futuros jóvenes abogados y también, ¿por qué no?, con los abogados hoy por hoy ya encumbrados, que también les sirva pues, de ejemplo para poder mejorar cada día más en lo que se realiza. Muchas gracias, maestro Norberto. Juan, muchas gracias a ti, muy honrado por este evento, muy honrado, en verdad que me da mucha satisfacción haber podido participar en este programa contigo. Muchas gracias, agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, pero sobre todo usted que nos mira, gracias por seguirnos
siempre en estos programas. Por favor, si no se ha suscrito, suscríbase en el botón de aquí abajo, dele suscribir, para que día con día, y dele a la campanita para que día con día tenga la actualización a primera hora de cuando tengamos nuevo material para ustedes, así como también comparta, porque el conocimiento que no se comparte se pierde y nosotros no queremos eso. Este material puede ser de gran ayuda y utilidad a un familiar, a algún amigo, a algún vecino, a muchas personas. Y sobre todo regálenos un me gusta, porque eso nos ayuda también a motivarnos a seguir realizando estos proyectos universitarios. Muchas gracias y hasta la próxima, querido maestro.